¿Tienes algunos panes que ya no están tan frescos y no sabes qué hacer con ellos? Pues hoy te voy a enseñar a preparar un postre exquisito, muy fácil, rápido y que te asombrará el resultado. Necesitarás entre 4 panes medianos y una taza de leche. Mojarás los panes muy bien en la leche para que absorban todo su sabor y se ablanden muy bien. No temas utilizar para esto tus propias manos, es la mejor técnica y secreto repostero para lograr mejores resultados. Si deseas, cuando termines de mezclar muy bien todos los ingredientes que verás a continuación, puedes batir toda esta mezcla para que tu resultado final te quede más homogéneo y sedoso, pero no es imprescindible pasarlos por la batidora si los mezclas muy bien con tus manos. Recuerda que puedes apoyarme dejándome tu like si te gusta esta receta, y además puedes dejarme saber lo que piensas de ella y si te atreviste a intentarla en casa. Pero aún no te vayas, quédate hasta el final que te aseguro que no te arrepentirás. Vas a aprender cómo hacer un postre exquisito con materiales que ya creías que desperdiciarías. Una vez que esté todo bien mezclado, comenzarás a darle el sabor. Primero, le vamos a agregar 4 huevos. Vamos a romper los huevos en un recipiente separado para no llevarnos una sorpresa de que alguno no esté en buen estado y nos dañe nuestra mezcla. Ahora escucha bien este tip. Puedes hacer esta receta con hasta solo un huevo. Quedará muy buena igualmente, lo que cambiará será la textura final del postre, quedando más suave con hasta 4 o 5 huevos, y más compacto con solo uno. Pero si te quedaste sin los suficientes huevos y aún mueres por hacer un postre rápido y de resultado muy sabroso, recuerda que puedes hacerlo con un solo huevo. Puedes añadir una cucharadita de tu sabor preferido o puedes dejarla neutral, queda muy sabroso de ambos modos. Yo aquí le añadí una cucharadita de vainilla. Ahora vamos a agregarle media taza de azúcar. Si te gusta más o menos dulce, puedes agregar más o menos azúcar, esto no cambiará el resultado final. Volvemos a mezclar todo muy bien. Recuerda que también puedes batirlos en la licuadora que te quede más lisa y homogénea la masa final. Vamos a bañar un molde con caramelo y esparciremos por todos los bordes sin que nos queden partes sin cubrir. Y luego añadimos nuestra mezcla. Ya está listo para cocinar. Pero aquí le agregué además algunos cachos tostados o semillas de marañón, para darle un toque especial y que se salga de lo cotidiano. Además estos cachos son muy suaves y le van muy bien al postre final. Lo cubrimos y lo llevamos al horno a 375 grados Fahrenheit o a 190 Celsius por 1 hora, para luego dejarlo enfriar hasta que nos quede completamente fresco. Si lo abres antes, puede que no obtengas los resultados esperados. Y aquí lo tienen, es absolutamente una delicia. Podría llamársele flan de leche, pero esta preparación difiere un poco del típico flan de leche, pues utilizamos pan. En muchos países se le conoce como pudín. ¿Qué opinas? ¿Conocías esta receta? ¿Lo has preparado alguna vez? ¿Esta receta es conocida en tu país? ¿Qué nombre tiene? Me gustaría saber todas estas interrogantes. Y anímate también a hacerla en casa y contarnos tu experiencia. Querrás hacerlo todas las semanas. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y que puedan hacerla en casa. Si tienen alguna duda no duden en escribirme en los comentarios y con mucho gusto los ayudaré. ¿Ya te suscribiste? ¿Qué estás esperando? Es gratis. Y así nos ayudas a traerte más recetas interesantes. Pásate por el canal para que puedas ver muchas más recetas deliciosas que también son muy fáciles de hacer. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.